Buenas tardes a todos, mi nombre es Lisbeth García. Hoy estaré desarrollando una conferencia sobre la neuroplasticidad y su relación con el aprendizaje del inglés desde una perspectiva de la neurociencia del aprendizaje. Elegí este tema porque muchas personas creen que aprender inglés depende únicamente de la inteligencia, del talento e incluso de la edad. Es común escuchar frases como es que yo no nací para los idiomas, mi cerebro no sirve para aprender inglés o incluso ya estoy muy viejo para aprender inglés. Pero gracias a la neurociencia actualmente sabemos que el cerebro humano tiene una capacidad impresionante para cambiar, adaptarse y seguir aprendiendo durante toda la vida. Algo que me parece increíble es que literalmente con cada experiencia que vivimos se modifica físicamente nuestro cerebro. Cada conversación, cada canción que nosotros escuchamos o tenemos, cada palabra que aprendemos y cada error que cometemos cambia pequeñas conexiones neuronales dentro de nuestra mente. Es decir, que cuando estamos aprendiendo inglés no solamente estamos memorizando un vocabulario, sino que también estamos reorganizando nuestra mente. Esto tiene muchísimo sentido si lo pensamos en cosas de la vida real. Probablemente todos aquí hemos tenido la experiencia de escuchar una canción en inglés y la hemos escuchado tantas veces que al final la terminamos cantando automáticamente. Incluso personas que pasan mucho tiempo viendo series en inglés aprenden poco a poco a reconocer expresiones sin traducirlas mentalmente. Eso ocurre porque el cerebro comienza a crear rutas neuronales nuevas mediante la repetición constante y la exposición. Todavía algo más impresionante es que nuestro cerebro no deja de aprender completamente. Actualmente existen estudios de neuroplasticidad que demuestran que incluso adultos mayores pueden desarrollar nuevas conexiones neuronales cuando aprenden nuevas habilidades o nuevos idiomas. Por eso es que hoy veremos cómo funciona realmente el cerebro, veremos cómo funciona realmente el cerebro, qué partes del cerebro participan en el aprendizaje y cómo las emociones pueden afectar la memoria. Y por qué estrategias como la música, la repetición y actividades dinámicas pueden ayudar muchísimo al aprendizaje del inglés. Nuestra agenda será la siguiente. Primero veremos los objetivos de esta reunión, luego veremos sobre qué es la neurociencia del aprendizaje y cómo su función ayuda al cerebro. Después veremos qué es la neuroplasticidad y por qué este descubrimiento cambió completamente la forma en la que entendemos el aprendizaje humano. También veremos de cómo aprende el cerebro, qué papel tienen las emociones, la memoria, la atención y cómo las diferentes áreas del cerebro trabajan juntas durante el aprendizaje. También veremos el aprendizaje multimodal, y por qué el cerebro recuerda mejor cuando usamos imágenes, sonidos, movimientos y experiencias al mismo tiempo. Luego analizaremos algunos mitos sobre el aprendizaje del inglés, tendremos una actividad y también veremos cómo se aplica esto en la enseñanza del inglés. Tenemos como objetivo general comprender cómo la neuroplasticidad influye en el aprendizaje del inglés. Eh, Cuando comprendamos cómo funciona el cerebro, podemos diseñar estrategias mucho más efectivas. También veremos como objetivos específicos explicar qué es la neuroplasticidad y cómo funciona en el cerebro humano y la relación de estrategias neurocientíficas en la enseñanza del inglés. ¿Qué es la neurociencia del aprendizaje? La neurociencia del aprendizaje es la disciplina que estudia cómo funciona el cerebro cuando aprendemos algo nuevo. Gracias a esta área actualmente sabemos que aprender no significa solamente memorizar información para repetirla después de un examen, sino que implica cambios que ocurren dentro de nuestro cerebro y que cada experiencia que vivimos modifica pequeñas conexiones dentro de nuestro cerebro. El cerebro humano está formado por millones de neuronas, para ser específica, por 86 mil millones de neuronas que transmiten información mediante impulsos eléctricos y químicos. Esas conexiones funcionan como caminos que mientras más se utilizan, estas conexiones más fuertes y más rápidas se vuelven. Por ejemplo, cuando una persona empieza a aprender inglés,
Hablar puede sentirse un poco difícil porque el cerebro aún está tratando de fortalecer esa conexión, pero con la práctica constante, esas conexiones se fortalecen y el idioma comienza a salir de manera más natural. Las emociones también tienen un papel importante en el aprendizaje. La amígdala cerebral, que es esta parte de acá, juega un papel importante. La amígdala procesa las emociones como la alegría, el miedo, y ayuda al cerebro a recordar mejor aquello cuando tiene un significado emocional. Por eso es que es más fácil recordar eh, experiencias divertidas o incluso muchas veces recordamos cosas que nos pasaron hace años y nos caímos en la calle porque es una memoria que se creó eh, en una emoción como la vergüenza. Muchas personas incluso aprenden viendo series, viendo TikTok o escuchando música sin darse cuenta. Otra parte importante para el aprendizaje es el hipocampo, que es el encargado de organizar y almacenar recuerdos. Gracias a la repetición, el cerebro entiende que si una información se repite continuamente, es necesario recordarla. Y esto hace que fortalezca esa conexión neuronal relacionada con ese aprendizaje. Esto explica por qué cuando recordamos vocabulario se vuelve muy difícil, pero después de tanto practicar lo mismo, las mismas palabras, comienzan a salir más automáticamente. La neurociencia también nos demuestra que el estrés puede afectar el aprendizaje. Cuando una persona siente demasiada ansiedad o estrés, se libera una hormona llamada cortisol. Esta hormona dificulta la atención y la memoria. Por eso es que algunos estudiantes se bloquean durante los exámenes o cuando están exponiendo. Por esta razón, se recomienda crear ambientes seguros de aprendizaje donde equivocarse no se vea como algo malo, sino que como una oportunidad para aprender. Todo, todo eso demuestra que el aprendizaje del inglés no depende solamente del talento o de otras inteligencias, sino que las emociones, la práctica constante y la manera en cómo funciona el cerebro también influyen. ¿Sabías que el cerebro humano tiene aproximadamente el tamaño de un coco? A pesar de que este órgano representa tan solo el 2% del peso de nuestro cuerpo, todo lo que hacemos lo podemos llevar a cabo gracias a él. El cerebro está formado por alrededor de 86.000 millones de neuronas. Sin embargo, lo realmente importante son las conexiones que éstas realizan entre sí, ya que son estas las que facilitan el aprendizaje. En el cerebro de los niños, las neuronas realizan muchas más conexiones que en el cerebro adulto. Y cuanto más rico sea el ambiente en el que se encuentre el niño, mayor será el número de conexiones, de modo que el aprendizaje se llevará a cabo con mayor rapidez y será más significativo. El ambiente o entorno, así como la genética, condicionan la forma en que el cerebro se va construyendo. Por ejemplo, los procesos de aprendizaje que ocurren gracias a nuestro cerebro tienen a su vez un gran impacto en el mismo, remodelándolo y condicionando la forma en que va a continuar aprendiendo. Cada vez que consolidamos una forma de aprendizaje, esta deja una huella en el modo en que las neuronas se conectan entre sí. Los humanos comenzamos a aprender desde el mismo momento del nacimiento. La información entra en el cerebro a través de una especie de ventanas que emergen y se van haciendo más estrechas en diversos momentos. Aunque la plasticidad del cerebro nos permite aprender casi cualquier cosa en cualquier momento, estas ventanas son clave para el desarrollo cognitivo y de competencias, ya que el nivel de habilidad adquirido durante las mismas es mucho mayor. La ventana para el desarrollo emocional, por ejemplo, parece abrirse de los 2 a los 30 meses. Si bien es cierto que podemos aprender a controlar nuestras emociones tras esta edad, lo aprendido durante este periodo será más difícil de cambiar. Otro ejemplo es el de la ventana para la adquisición del lenguaje hablado. Esta se estrecha alrededor de los 5 años y de nuevo alrededor de los 10 o 12 años, y, por ello, pasada esa edad, nos resulta más difícil aprender nuevas lenguas. La estimulación influye de manera significativa en cómo aprendemos. Nuestro cerebro está constantemente escaneando el entorno en busca de estímulos. Cuando surge un estímulo inesperado, nuestro instinto de supervivencia hace que el cerebro centre toda su atención en este, para estar preparado para la acción. Sin embargo, cuando los estímulos del entorno son predecibles o repetidos, el interés del cerebro por el mundo externo se reduce y hace que pase a buscar nuevas sensaciones en el interior. Esta predisposición genética a la supervivencia hace también que el cerebro no pueda llevar a cabo más de un proceso cognitivo de forma simultánea,
Por lo tanto, la llamada multitarea es tan solo un mito. En realidad, el cerebro está saltando de una tarea a otra, haciendo que la atención se divida, lo que aumenta la ineficiencia, la posibilidad de errores, así como el tiempo dedicado. Los avances en neurociencia de los últimos años nos han ayudado a comprender cómo hacer que el aprendizaje sea más significativo y exitoso. Pero ahora nos tenemos que preguntar, ¿estamos aplicando estos conocimientos en la práctica docente? La neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar, reorganizar y adaptarse mediante las experiencias de aprendizaje. Este es considerado uno de los descubrimientos más importantes de la neurociencia moderna, porque cambió completamente la manera en la que entendemos la inteligencia. Durante muchos años se creyó que el cerebro era prácticamente fijo y que después de cierta edad ya no se podía aprender. Muchas personas pensaban que uno nacía inteligente o no, o que era bueno para los idiomas o malo para los idiomas, igual con las matemáticas u otras materias, pero, y que eso no podía modificarse. Pero eh, ahora tenemos investigaciones científicas que demuestran que esto no es completamente cierto. Actualmente sabemos que cada vez que aprendemos algo nuevo ocurren cambios físicos dentro de nuestro cerebro y ocurren también cambios funcionales. Las neuronas comienzan a crear nuevas conexiones mientras más se practica una habilidad. Eh, Nuestro cerebro se reorganiza dependiendo de cada experiencia que nosotros tengamos. Se dice que el cerebro no es flexible y que es adaptable. Esto sugiere que la teoría de los estilos de aprendizaje fijos no siempre son así, que las personas no están limitadas a aprender de cierta manera. El cerebro tiene la capacidad de desarrollar nuevas habilidades mediante la práctica, la repetición y la exposición constante. Pensemos en alguien que está aprendiendo a pronunciar palabras en inglés. Al inicio puede sentir mucha frustración, claro, porque hay ciertos sonidos que no existen en el español. Por ejemplo, la palabra como en palabras como thank you o three, suelen ser difíciles porque nuestro cerebro no está acostumbrado a producirlos, porque en el español no las tenemos. Y lo que hacen las redes neuronales es relacionar estos movimientos y sonidos que todavía no están bien desarrollados y en la práctica se tratan de fortalecer. No, muchas personas dicen que es que no pueden pronunciarlos porque su lengua se traba, pero realmente no es que no puedan, sino que el cerebro todavía no está fortaleciendo estas conexiones neuronales para luego hacerlo automáticamente. Cuando una persona pronuncia estas palabras correctas repetidamente y practica bastante speaking, eh, el cerebro, comienza poco a poco a reorganizarse. Las neuronas relacionadas con el lenguaje y la pronunciación empiezan a trabajar de forma más eficiente y después de mucha práctica, los sonidos que antes parecían imposibles para esa persona las puede pronunciar sin pensarlas tanto. Probablemente todos aquí han escuchado una canción en inglés, ¿no? Y la han escuchado tantas veces que terminan cantándola, aunque nunca se han sentado a aprenderse la letra. Algunas personas recuerdan series, videos que vieron eh, sin necesidad de traducirlos mentalmente porque los están asociando. Esto ocurre porque el cerebro empieza a identificar repeticiones y las conexiones neuronales relacionadas con la comprensión auditiva se fortalecen para que procesen ese idioma más rápido. Algo muy interesante de la neuroplasticidad es que también ocurre cuando nos equivocamos. Equivocarse hablando en inglés es muy importante porque nuestro cerebro presta más atención cuando nos equivocamos porque compara estas dos informaciones, la correcta con la incorrecta, y entiende que tiene que hacer un cambio. Es parecido cuando usamos un Google Maps. A las personas que manejan, cuando tomamos una calle equivocada, la aplicación se recalcula para crear una nueva ruta. Bueno,
pasa algo similar con el cerebro. Cuando detecta un error, él busca reorganizarse, busca reorganizar la información para encontrar una respuesta correcta y eficiente. Por eso es que los errores fortalecen el aprendizaje. Incluso existen investigaciones que demuestran que el cerebro presta más atención cuando hay un error porque le dice al cerebro que tiene que corregirlo. Otro aspecto impresionante de la neuroplasticidad es que el cerebro elimina conexiones neuronales que no utiliza frecuentemente y fortalece las que sí utiliza. Es decir, que el cerebro podemos pensarlo como un músculo, que mientras más usamos una habilidad, más fuerte se vuelve, pero si dejamos de practicarla durante mucho tiempo, esa se va a debilitar. Por eso es que siempre dicen, es que yo antes sabía inglés, pero esa habilidad se debilitó, entonces hay que practicarla de nuevo. La neuroplasticidad nos demuestra que aprender inglés no depende únicamente del talento natural de una persona y que es muchísimo y que es mucho más por la práctica y por la exposición constante. Las experiencias del aprendizaje y la capacidad del cerebro para adaptarse son continuas. Y honestamente creo que es algo muy motivador porque significa que el cerebro humano siempre tiene la posibilidad de seguir aprendiendo y de seguir mejorando. La neuroplasticidad en un minuto. ¿Sabías que el cuento de Loro Viejo no aprende a hablar es solo eso? ¿Un cuento? Gracias a la ciencia, sabemos que existe un proceso llamado neuroplasticidad. Resulta que nuestro cerebro crea caminos neuronales a lo largo de nuestra vida cuando aprendemos algo nuevo. Y a medida que reforzamos ese conocimiento, se hacen más fuertes esos caminos. Lo que esto quiere decir es que podemos adquirir nuevo conocimiento y aprender nuevas habilidades independientemente de nuestra edad. Así que, a la próxima que te escuches decir frases como esto no lo puedo aprender, fulanita no sirve para la matemática o el inglés no es lo mío, recuerda que, en principio, esto es una limitación más mental que fisiológica. Nuestro cerebro está siempre presto para nuevos desafíos de aprendizaje. Es cuestión de esfuerzo, dedicación y las estrategias apropiadas. Si quieres profundizar más sobre la neuroplasticidad, haz clic en el recurso que está junto a esta publicación. Ahora veremos cómo aprende el cerebro. El cerebro aprende mediante la creación y el fortalecimiento de conexiones neuronales. Y cada vez que aprendemos algo nuevo, millones de neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos y químicos para fortalecer la información. Cuando prestamos atención, diferentes áreas de nuestro cerebro se relacionan con la memoria, el razonamiento y el procesamiento de la información. Básicamente la atención funciona como una especie de filtro y le dice al cerebro lo que vale la pena recordar y lo que no. Por ejemplo, cuando un estudiante escucha una canción en inglés que realmente le gusta, el cerebro pone mucha más atención porque existe una conexión emocional. Tal vez esa canción le recuerde algún momento de su vida, algún recuerdo feliz o triste, y por eso el cerebro responde a ese estímulo con más intensidad. También las emociones tienen una gran influencia. Una parte del cerebro llamada amígdala cerebral, que ya les conté, ayuda a procesar las emociones y trabaja como una especie de memoria. Cuando algo genera emoción en el cerebro entiende que esa experiencia tiene un significado y se le hace mucho más fácil recordarla. Por esto muchas veces nosotros recordamos canciones que hemos escuchado hace años, pero como significaron algo para nosotros, lo recordamos perfectamente. También por eso es que actividades aburridas y demasiado estresantes suelen olvidarse fácilmente, mientras que las experiencias que son dinámicas, divertidas o emocionantes permanecen más tiempo en la memoria. Otro aspecto muy importante es la repetición. Cuando una persona escucha repetidamente vocabulario en inglés, las conexiones neuronales relacionadas con esa información se activan una y otra vez.
Entonces, poco a poco el cerebro comienza a fortalecer estas rutas neuronales hasta que procesar la información se vuelva más fácil. Es parecido como cuando alguien aprende a manejar. Al principio piensa mucho en acelerar, frenar, mirar los espejos, pero después de mucha práctica, el cerebro automatiza estos procesos y la persona maneja sin analizar tanto. Eh, Algo similar pasa con el inglés. Al principio las personas piensan mucho antes de formar una oración porque piensan en cómo se pronuncia, cómo se estructura, qué reglas gramaticales hay que seguir. Entonces, después de practicar mucho listening y speaking, lectura, repetición constante, las respuestas comienzan a salir automáticamente sin necesidad de traducir mentalmente cada palabra que estamos diciendo. Esto demuestra que el cerebro aprende mediante esto, la atención, la emoción y la repetición constante. Ahora veremos qué es el aprendizaje multimodal. El aprendizaje multimodal consiste en aprender utilizando múltiples modalidades al mismo tiempo, como imágenes, sonidos, movimientos, lectura y escritura, porque el cerebro humano está diseñado para procesar información múltiples simultáneamente. Esto ocurre porque el aprendizaje complejo se activa en diferentes áreas cerebrales al mismo tiempo. El cerebro no aprende solamente escuchando o solamente viendo, sino que integra todos estos estímulos para comprender mejor lo que se está aprendiendo. Por ejemplo, las imágenes ayudan mucho al cerebro a asociar visualmente y facilitan recordar conceptos mucho más rápidos. Los sonidos y la pronunciación ayudan a fortalecer la comprensión auditiva y el reconocimiento del idioma. También la lectura y la escritura ayudan al cerebro a organizar, analizar y a reforzar la información. Por eso es que cuando unos estudiantes aprenden vocabulario viendo imágenes eh, o escuchando pronunciación o realizan movimientos, gestos, el cerebro crea varias rutas para almacenar esta información. Si una de estas rutas falla, otra le puede ayudar a recordar a esta persona lo que está tratando de decir. Esto explica por qué muchas personas no recuerdan una traducción exacta, pero sí recuerdan una imagen o recuerdan una canción. También explica por qué las clases dinámicas suelen producir mejores resultados y no solamente memorizar una lista de palabras, ya que el cerebro recuerda mejor aquello que, que logra experimentar de diferentes maneras. Algunos mitos sobre el aprendizaje. Durante muchos años se creyó que existían estudiantes completamente visuales, completamente auditivos o completamente kinésticos. Por ejemplo, era muy común escuchar frases como yo solo aprendo viendo imágenes o yo únicamente aprendo escuchando. Pero las investigaciones actuales demuestran que el cerebro trabaja de una manera mucho más compleja. No existen procesamientos puramente visuales o puramente auditivos. Eso significa que el cerebro no procesa información utilizando un solo sistema aislado, sino que integra diferentes informaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando una persona conversa en inglés no solamente escucha sonidos, sino que también ve expresiones faciales, interpreta emociones y recuerda vocabulario. Eh, es decir, que las múltiples áreas del cerebro trabajan simultáneamente para comprender y responder ante esta situación. Algo parecido ocurre cuando vemos una película en inglés. Aunque nosotros pensemos que solo estamos escuchando, el cerebro también está leyendo subtítulos, está relacionando palabras con contextos específicos. Por eso es que muchas personas aprenden expresiones en inglés o viendo series sin darse cuenta. La neuroplasticidad demuestra que también tenemos una capacidad que puede desarrollarse mediante la práctica y la repetición constante. Una persona puede pensar al inicio que es malo para el listening o malo para pronunciación, pero mediante la exposición continua y la práctica, el cerebro puede fortalecer esta habilidad poco a poco. Por esta razón, etiquetar a un estudiante como malo para los idiomas no se debería de hacer porque puede ser perjudicial y puede limitar su confianza y su oportunidad para el aprendizaje. Desde la neurociencia, el cerebro
tiene la capacidad de adaptarse y de mejorar continuamente cuando existen experiencias significativas y adecuadas. La neurociencia puede ayudar muchísimo a los docentes a crear clases más efectivas, dinámicas y significativas. Actualmente sabemos que el cerebro no aprende de mejor manera únicamente memorizando información mediante exposición constante. Eh, el uso de música en inglés puede ser una herramienta muy poderosa para el aprendizaje porque combina que un estudiante esté escuchando repetidamente una canción que el cerebro comienza a reconocer poco a poco los sonidos, la pronunciación y las expresiones. Cinco mitos que son falsos sobre aprender inglés. Número 1. Estoy muy viejo para aprender inglés. No hay ni un solo estudio científico que demuestre que a cierta edad el cerebro deja de aprender. Claro, es cierto que entre más joven eres, más plasticidad cerebral tienes. Pero eso no quiere decir que una persona de 60, 70 años no pueda aprender algo nuevo. Todo es cuestión de entrenar el cerebro de la forma adecuada. Número 2. El inglés no es para mí. Si has intentado muchas veces aprender inglés y todavía no se te ha dado, tal vez es porque estás estudiando de la forma incorrecta o con un método que no es el efectivo para ti. Hay que indagar qué tipo de aprendiz eres y cómo puedes aprender tú más fácil las cosas para que de esa manera estudies inglés. Hay personas con menos capacidades, menos experticia y menos ganas que tú que han aprendido. Número 3. Hay que vivir en un país que habla inglés para aprenderlo. Totalmente falso. Muchos aprendimos inglés en nuestros países de origen, por ejemplo Latinoamérica, y lo perfeccionamos y logramos una fluidez verbal. Obviamente, viajar a un país que habla inglés pues te puede brindar posibilidades de acostumbrarte a más acentos, mejorar tu pronunciación, expandir un poco más tu vocabulario, pero definitivamente tú en tu país de origen que no habla inglés puedes aprenderlo perfectamente. Número 4. Toma muchísimo tiempo aprender inglés. ¿Qué es mucho tiempo para ti? Hay personas que llevan estudiando toda la vida inglés y todavía no son capaces de hablar. Y hay personas que estudiando y aprendiendo sistemáticamente en menos de 6 meses han tenido ya conversaciones fluidas. Toda la vida vamos a aprender nuevo vocabulario, pero estudiando de forma concienzuda puedo prometerte que de 1 a 8 meses puedes defenderte muy bien y lograr tener incluso un nivel B1 según el marco común europeo. Tampoco es que te digan aprende inglés conmigo en 1 mes y medio y lo vas a lograr. Vas a aprender algunas cosas, pero realmente sostener una conversación y tener un nivel más o menos un B1 del marco común europeo, que es el que exigen las universidades o los empleos a nivel internacional, te puede tomar unos 5 meses si lo haces concienzuda y sistemáticamente. Y número 5, hay que ser muy inteligente para aprender inglés. El inglés no es intelectual. El inglés es emocional. Dime cuál es tu motivación para aprender inglés y te diré si lo vas a aprender en poco tiempo o en mucho tiempo. Como te lo dije antes, hay personas que tú conoces que consideras que no son tan inteligentes como tú y ya hablan inglés. Entonces, ¿por qué tú no? El inglés no es intelectual, no es de cuán inteligente eres, sino cuántas ganas tienes de aprenderlo. Sígueme para más consejos y más verdades del inglés. La aplicación en la enseñanza del inglés, la neurociencia puede ayudar muchísimo a los docentes a crear clases más efectivas y dinámicas. Actualmente sabemos que el cerebro no aprende de mejor manera únicamente memorizando la información, sino que mediante experiencias que involucren emoción, atención y participación activa y repetición. Un video en inglés puede permitir que el estudiante escuche pronunciación, observe imágenes, interprete emociones y las relaciones con palabras en contextos específicos. Los mapas mentales ayudan que el cerebro organice información de manera visual. Las actividades dinámicas o kinésicas permiten que el cuerpo también participe en el aprendizaje, lo cual ayuda a fortalecer la memoria, y el trabajo grupal favorece a la integración social, a la comunicación y al aprendizaje colaborativo. Otro aspecto muy importante es que
hay que entender que los errores forman parte del aprendizaje. Muchas veces los estudiantes tienen miedo de equivocarse al hablar inglés porque piensan que cometer errores significa falta de inteligencia, pero no es así. Desde la neurociencia, el error puede ayudar muchísimo al cerebro. Cuando un estudiante se equivoca, recibe esta retroalimentación correcta y el cerebro compara las informaciones para reorganizarse, para reorganizar estas conexiones neuronales y para mejorar la próxima vez. Es decir, que el cerebro aprende mediante la corrección y la adaptación constante. Por eso actualmente se recomienda crear ambientes de aprendizaje donde el estudiante se sienta seguro a participar y que pueda cometer errores sin miedo, porque aprender un idioma no significa hablar perfecto desde el inicio, porque nos estaríamos mintiendo, nos vamos a equivocar, pero sí permitir que el cerebro se fortalezca poco a poco esas conexiones neuronales mediante la práctica, la repetición y las experiencias significativas. Ahora vamos a tener una actividad. Vamos a memorizar una lista de animales en inglés y van a tener 3 segundos para memorizarse la mayor cantidad que ustedes puedan. Solo que sí, no se vale tomar fotos, capturas o escribirlos, solo a conciencia, lo pueden escribir acá. Entonces, les voy a dar 3 segundos para que se memoricen estos animales y en 3 segundos después me dicen cuántos se lograron memorizar. ¿Cuántos se lograron memorizar? ¿Cuántos recuerdan? 4. 4. Yo Cuatro. tengo 4. 4 también. Ok. Bueno, ahora les voy a poner otra lista, igual 3 segundos, y me dicen cuántos logran memorizar esta vez. Ok, vamos a reiniciar esto. Ahí. ¿Recuerdan más esta vez? ¿Recuerdan menos? Sí, 6. 6. Yo 4. 6. 7. Ok. 8, dice Carlos. Bien. Bueno, pues esto se da también porque estamos relacionando la imagen, ¿no? Estamos relacionando la imagen y se hace más fácil recordar, aparte porque estamos relacionándolo con un contexto que ya tenemos nosotros, que son los animales en español, ¿no? Bueno, como conclusión, la neurociencia nos ha permitido comprender que el aprendizaje es mucho más complejo de lo que se pensaba anteriormente. Aprender no solo significa memorizar información, sino que aplicar cambios reales dentro de nuestro cerebro mediante la creación y el fortalecimiento de las conexiones neuronales. A lo largo de esta conferencia vimos de que la neuroplasticidad nos demuestra que el cerebro tiene la capacidad de readaptarse y de que no tenemos aprendizajes que son solo fijos. También comprendimos que los factores como la atención, las emociones, la motivación tienen una gran influencia en el aprendizaje. El cerebro recuerda mejor aquellas cosas que considera importantes, interesantes o emocionantes. Además, vimos que el cerebro no aprende utilizando un solo sistema aislado, sino que integrando diferentes tipos de información al mismo tiempo. El aprendizaje multimodal nos permite activar las múltiples áreas de nuestro cerebro mediante imágenes, sonidos, movimientos, y así fortalece la comprensión y la memoria. Finalmente, considero yo que todos estos aportes de la neurociencia pueden ayudar muchísimo a mejorar la enseñanza del inglés. Como futura docente, es importante para mí comprender también cómo es que funciona el cerebro y cómo crear experiencias de aprendizaje más significativas para los estudiantes, que sean dinámicas y motivadoras, para que los estudiantes se sientan capaces de aprender y de desarrollar nuevas habilidades, sin limitarse por el miedo o la inseguridad.
porque al final la neuroplasticidad nos demuestra que hay algo muy importante y es que el cerebro humano siempre tiene la capacidad de seguir aprendiendo. Bueno, como cierre, quisiera que me respondieran algunas preguntas. ¿Qué fue lo que más les gustó de la conferencia? ¿Sí? Que aprendemos mucho viendo, pues también el cerebro asocia más las palabras y aprendemos más. Uh-huh. La actividad de memorizar los animales. Ok. ¿Qué fue lo que menos les gustó? La actividad de las preguntas me dio un poco de ansiedad. O sea, yo como que le puse más atención a las imágenes y por por la presión de sentir de que me ibas a preguntar de eso, no me pude concentrar. Esa fue la parte que quizá no me gustó tanto por la presión que sentí, esa incertidumbre de saber qué me ibas a preguntar. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué aprendizaje se llevan sobre el cerebro y el aprendizaje? Me llevo que el cerebro nunca deja de aprender, que no solo tenemos un aprendizaje fijo, sino que podemos aprender de distintas formas. También que el cerebro es capaz de adaptarse a las situaciones del entorno. Sí, exacto. Y por último, ¿qué recomendaciones darían para que la conferencia pudiera mejorar? Hacer más dinámicas. Nos gustó lo de la dinámica, fue buenísimo. Ok, sí, otra dinámica, ¿verdad? Bueno, este sería todo. Muchas gracias por su atención y que pasen bonita tarde.